Bendiciones, hermanos, amigos y familia que escuchan este video. Quiero compartir unos versículos de el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5 y 6. Son versículos de mucha bendición, como toda la palabra de Dios. Pido a Dios que este pequeño pasaje que voy a leer sea de mucha bendición para cada uno de ustedes que escuchan este video. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué bendición es leer la palabra de Dios y poder comprender con la ayuda del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como ya muchos de ustedes han escuchado, y quizás también ya muchos de ustedes lo han creído con una buena fe, que el Señor Jesucristo ya pagó el pecado de cada uno de nosotros, de todo aquel que cree, para toda la humanidad. Es una gran bendición poder saber esta noticia con claridad y creerla en el corazón con una buena fe, porque este pasaje nos enseña y nos dice que aunque cada uno de nosotros nos apartamos por nuestros propios caminos, y es que es verdad, nosotros tenemos la tendencia a querer buscar nuestro propio camino desde que estamos jóvenes, no niños, porque los papás nos custodian desde, cuando somos niños, pero cuando entramos a una juventud, cuando llegamos a una juventud, nosotros tenemos la tendencia, nosotros los hombres, igual las mujercitas, tienen la tendencia a apartarse y a seguir su propio camino. Y es algo natural, pero no es algo natural que viene de Dios. Es algo natural que viene de Adán. ¿Por qué de Adán? Porque Adán llegó un momento donde él, estando en el paraíso, en obediencia a Dios, tomó la decisión de apartarse, de seguir su propio camino. Así como dice aquí en Isaías 53, en el versículo 6. Él fue el primero, juntamente con Eva, que tuvieron esa decisión, esa tendencia de apartarse cada quien por su camino y no seguir más en obediencia a Dios, no seguir más en sujeción a Dios. Y a ese error, a esa decisión que ellos tomaron de apartarse a sus propios caminos, a esa decisión se le llamó pecado. El pecado original o el pecado venial, como en otras religiones se conoce. Pues la buena noticia que está aquí en el profeta Isaías, que profetizó del sacrificio del Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo ya pagó por ese pecado. Esa deuda ya está saldada, ese precio ya está pagado, y no nada más por una cierta religión, una cierta denominación, un cierto grupo o un cierto pueblo. No, es
por toda la humanidad, para todo aquel que cree. En el libro de Romanos lo enseña el apóstol Pablo y dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay religión, ya no hay cuál religión es o cuál religión no es. Ya no es cuál denominación es o cuál no, cuál grupo sí, cuál no, cuál pueblo sí y cuál no. No, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo pagó el pecado por toda la humanidad y por todas las generaciones hasta que el Señor termine y regrese a esta tierra y establezca su reino. Cada uno tomó su decisión de apartarse de Dios, pero Dios, en su amor tan grande, en su amor tan bueno que tiene en su corazón, su compasión, su misericordia, Él envió al Señor Jesucristo, a su Hijo amado Jesucristo, en representación de Él, y el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario y se entregó por todos nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados de toda enfermedad. Curados de cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios, que no viene de Él. Sea cualquier clase de enfermedad, o sea espiritual, o sea sentimental, o sea en el alma, o sea física, en el cuerpo. El Señor Jesucristo ya pagó por todos esos pecados y por todas esas enfermedades. Ahora, ¿cuál es la fe de nosotros? ¿Cuál es mi fe? De nosotros los cristianos evangélicos, los cristianos que predicamos esta palabra, esta gran noticia de que el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario, muriendo por nuestras culpas y también resucitando al tercer día de entre los muertos. Esta es nuestra fe. Nosotros, los cristianos evangélicos, nosotros creemos que Jesucristo, por sus sufrimientos, por el derramamiento de su preciosa sangre y por su muerte en la cruz, hizo una expiación plena por todo el pecado de la humanidad. Eso creemos nosotros, que ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es la expiación plena, completa por los pecados de la humanidad. Y que esta expiación es la única base de salvación. Eso es lo que creemos nosotros, que no hay otra forma de salvarse de la condenación eterna y del juicio de Dios. No hay otra forma, no hay otro camino. No es el camino que tú tomaste, apartándote de Dios. No es otra religión, no es otra denominación, no es otro pueblo, no es un pueblo judío, no es un pueblo estadounidense, no es un pueblo mexicano, no. Esa única salvación, esa única expiación por toda la humanidad, es la única base de la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad, y que es suficiente para todo individuo de la raza de Adán, o sea, todos los que venimos de Adán, porque pudiera ser que existen algunos otros seres, no sé, que vengan de adentro de la tierra o que vengan del espacio, quién sabe, pero los que nosotros nos conocemos, que venimos de la raza de Adán, esta expiación y este precio que se pagó en la cruz del Calvario, su preciosa sangre del Señor Jesucristo, es para todos los que venimos de la raza de Adán, los que somos descendientes de la raza de Adán.
Eso es lo que nosotros creemos. La expiación es misericordiosamente eficaz para la salvación de aquellos incapaces de responsabilidad moral. O sea, que si hay una persona, quien quiera que sea, que no está consciente, que es incapaz de ser responsable, de tener responsabilidad moral de su persona, por esa persona el Señor Jesús ya pagó por sus pecados. Y para los niños, en su inocencia, los niños, el Señor Jesucristo ya también pagó por sus pecados. Por ese pecado que viene por ser de la raza de Adán, ese es el pecado por el cual el Señor Jesucristo ya pagó. Por los niños también. Por su inocencia. Pero para los que ya llegan a la edad de responsabilidad, es eficaz para su salvación solamente cuando se arrepienten y creen. Lo vuelvo a repetir. Pero para los que llegan a una edad de responsabilidad, o sea, una persona adulta que ya es consciente del pecado, que ya es responsable de sus acciones, de sus ofensas que está haciendo ante Dios, de su desobediencia a la palabra, de los pecados que está quebrantando, que está haciendo y quebrantando la ley de Dios, la ley moral que Dios escribió en la Biblia. Esa persona que ya es responsable de sus pecados, ese sacrificio del Señor Jesús y esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, lo que nosotros le llamamos expiación por los pecados o la paga por el pecado, es eficaz para esas personas solamente cuando se arrepienten de sus pecados que están haciendo y creen en el sacrificio del Señor Jesús y creen de todo corazón que el Señor Jesucristo ya pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. El profeta Isaías lo profetizó y el Señor Jesucristo cumplió su profecía, cumplió esta profecía el día que fue crucificado en el monte de la calavera, en el monte Calvario, y después resucitado al tercer día. Así que, amigo, hermano en Cristo, familia que escuchan este video, hay una buena noticia que costó un precio muy caro. Un precio de muerte, de sufrimiento y de mucho sufrimiento, que el Señor Jesús estuvo dispuesto a llevarlo y entregar su vida en sacrificio, pagar por tus pecados. Esos pecados que nosotros hacemos por naturaleza, por venir de la raza de Adán, ya están pagados por la sangre de Cristo. Ahora, hay otro pecado, que ese no es el pecado que viene de la raza de Adán, no es el pecado que viene venial o el pecado original por el cual se conoce también. Ese ya está pagado en la cruz del Calvario. Pero hay otro pecado en el cual también dice la Biblia que Dios nos puede condenar, aunque ya el Señor Jesús haya pagado por los otros pecados, por el otro pecado original, el que cometió Adán, el que viene dentro de nosotros por la naturaleza y por la raza de Adán. Pero hay otro pecado, que este pecado, este ya no es el que viene de Adán. Este pecado es el que tú y yo hacemos voluntariamente, conscientes de lo que estamos haciendo, de que estamos ofendiendo a Dios. Este es el pecado voluntario.
Ese no es el que viene de Adán. El que viene de Adán, si tú ya te arrepentiste, si tú lo creíste, que el Señor Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, ese ya no, Dios ya no te lo cuenta, ya está pagado. Pero hay otro pecado, el cual, por esos pecados, Dios te puede condenar. Inclusive en Hebreos dice que todo aquel que voluntariamente peca, habiendo sido ya regenerado, limpiado por la sangre de Cristo, dice que ya no hay más salvación para esa persona, sino que una horrenda expectación de juicio es lo que le espera a esa persona por haber pisoteado la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Ya sabiendo que el Señor ya pagó por su pecado, que viene de la raza de Adán, el pecado original, y aún así, voluntariamente sigue pecando. Prácticamente le está diciendo al Señor Jesucristo: no me importa tu sacrificio. Sí creo que lo hiciste, pero no me importa. Sí creo que entregaste tu vida por mí, pero a mí me gusta el pecado. Yo quiero seguir pecando. A mí me gustan los placeres pecaminosos de este mundo. Me gusta la iniquidad. Me gusta la mentira. Me gusta el engaño. Me gusta robar. Me gusta matar. Me gusta adulterar. Me gusta fornicar. Prácticamente le estás diciendo al Señor Jesucristo: tu sangre no me importa. Sí derramaste tu sangre en la cruz por mis pecados, pero a mí no me importa que hayas derramado tu sangre por mí. A mí me gusta el pecado, yo quiero seguir pecando. Cada vez que hacemos pecados voluntarios, sabiendo ya, estando conscientes y creyendo ya, amigo, hermano o familia que escuchas, hay una condenación de Dios tremenda, una horrenda expectación de juicio. Y dice que en ese caso mejor hubiera sido no haber conocido al Señor Jesús, o sea, no haberte dado cuenta mejor y no haber creído que el Señor Jesucristo pagó por ese pecado que cometió Adán, el cual también te lo perdonó a ti. ¿Por qué? Porque en el momento que Adán pecó, tú no estabas ahí. Tú no hiciste nada para que nacieras con pecado ya condenándote. Pero, ¿sabes qué? Tampoco tú estabas cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario para que te crucificaran a ti. Adán pecó, el Señor Jesucristo pagó por ese pecado. Pero el Señor Jesucristo también dice: te perdono, pero no peques más. No peques más. ¿Por qué está diciendo no peques más? No es porque Él se enfade. A Él no le perjudica en nada eso. Él es santo, santo, santo. Pero ¿sabes a quién sí le perjudica? Al que peca voluntariamente, ya sabiendo. Pero no te pongas triste, amado hermano. Pide perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados y no peques más. Mantente en santidad. Mantente limpio en tu corazón, en tu pensamiento, en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo físico. Pongamos los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y creamos en su palabra y caminemos en obediencia a lo que está escrito en su santa palabra, la Santa Biblia. Amado hermano en Cristo, amigos que escucharon este pequeño video y familia que me escuchan, que la gracia de Dios y la misericordia del Señor Jesucristo esté con ustedes, que la sangre de Cristo los limpie de todo pecado y que el poder del Espíritu Santo esté siempre con ustedes, dándoles fuerza, fortaleza para decir no al pecado y decirles sí a la palabra del Señor, a obedecer la palabra de Dios.
Cuídense mucho. Saluda su hermano en Cristo, Arturo García. Y que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Un abrazo fuerte. Bendiciones.